Hola amigas y amigos de Periodismo Libre, bienvenidos, bienvenidas a nuestra emisión número 66 de este sábado 23 de marzo de 2024. Recuerden que el periodismo es libre o es una farsa. Hoy tenemos muchísima información. Vamos hasta las 12 meridianos, 12:15. El presidente Gustavo Petro desarrolló una nueva jornada de trabajo con las comunidades. En esta oportunidad desarrolló la jornada que se denominó Gobierno con el pueblo y por el pueblo en el Caribe Sur de Colombia. Estuvo en varios municipios de los departamentos de Antioquia, de Córdoba, de Sucre y de Bolívar, en San José de Apartado en Antioquia, en Ayapel, Córdoba, en San Marcos, Córdoba, en San Antonio de Palmito, también en Sucre, en San Onofre, en Monpós, en Cartagena. De modo que vamos a hacer un rápido balance de lo que dijo el presidente Gustavo Petro en los numerosos encuentros que sostuvo con las comunidades. Hay que decir que el recibimiento que tuvo el presidente Gustavo Petro en todos estos municipios inicialmente en San José de Apartado en Antioquia, pero después en Córdoba y en Sucre y en Bolívar fue apoteósico. La gente sigue respaldando de manera masiva, multitudinaria al gobierno del presidente Petro. Se hicieron numerosísimos anuncios, entre ellos, por ejemplo, que se reanuda el funcionamiento del IDEMA, el Instituto de Mercado Agropecuario, para evitar intermediarios en la compra de las cosechas de los campesinos. Lo inauguró en Montería. Vamos a hacer un rápido balance porque esta semana estuvimos haciendo un seguimiento a todo el desplazamiento del presidente, de la vicepresidenta Francia Márquez, de su gabinete de gobierno a los municipios, y les tenemos aquí un rápido balance antes de ir con el doctor Alberto Bejarano, con quien analizaremos los asuntos relacionados con la constituyente, que fue el punto medular que planteó el presidente Gustavo Petro a lo largo de su desplazamiento por los municipios que hemos mencionado. Inicialmente el lunes pasado estuvo en el municipio, en San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Allí incluso estuvo el gobernador de Antioquia, que resultó bastante remilguero, no salió a valorar todos los importantes anuncios del presidente, sino a decir que le han requisado su cartera, como si no le requisaran a todo el mundo a su ingreso. Es decir, siguen sintiéndose una casta, ¿no? Una clase aparte. Bueno, el presidente Gustavo Petro hizo importantes anuncios allí, y en San José de Apartado, un territorio terriblemente afectado por la violencia narcoparamilitar, hizo importantes anuncios para la comunidad y allí inició su pedagogía constitucional en el contacto con la población. Inmediatamente se desplazó. Allí, entre otras cosas, planteó que lo prioritario era la infraestructura y las grandes dobles autopistas que conducían a solucionarles pues, los problemas de transporte a las élites, ¿no? A la gran oligarquía, sino que había que empezar por solucionar los problemas del agua, que mientras esas grandes obras que impulsa el empresariado con enormes ganancias en Antioquia tienen un costo de 5 billones de pesos, la solución de los problemas del agua solamente tiene un costo de 1 billón de pesos. Eso se lo dijo al gobernador de Antioquia, que es bastante uribista recalcitrante. Luego se desplazó a Montería. En Montería inauguró, como decíamos, la sede del Instituto de Mercadeo Agropecuario, que la recupera. Recordemos que en toda esta ofensiva neoliberal desaparecieron todas las instituciones de lo que podríamos denominar el Estado social o el Estado de benefactores, es decir, la intervención social del Estado, como el IDEMA, como el DRI, como la Caja Agraria. El presidente Gustavo Petro dijo que el Estado social de derecho fue reemplazado por un régimen de corrupción. Privatizaron el IDEMA. Vamos a ver si tenemos la cita allí. Privatizaron el IDEMA, el INCORA, el DRI, la Caja Agraria, dejaron el campo desolado. Esta fue, digamos, el primer planteamiento de fondo que hizo el presidente en Montería. Posteriormente, el martes estuvo en Ayapel
en Córdoba también. Allí planteó la comercialización de papa, arroz, mango, pesca, soluciones para la producción agropecuaria y para los pescadores. Y allí también se presentó una situación compleja porque se denunció que agentes del paramilitarismo, el llamado Clan del Golfo, estaban tratando de evitar el desplazamiento de la comunidad hacia Tierra Alta para recibir al presidente. El presidente dio la orden inmediatamente al ejército de despejar la vía. Esto generó una polémica porque de inmediato salieron a decir en los medios de comunicación de las élites que no, que era gente que estaba reclamando por la restitución de tierras, que en el fondo es simplemente gente que se opone a que la tierra que le fue despojada a los campesinos les sea entregada. Entonces el presidente Gustavo Petro dio esa orden y allí planteó algo muy importante. Dijo que hay una ofensiva de los enemigos de los amigos de Duque con los ministros, los exministros, los congresistas, los militares en retiro que él puso, y especialmente con el fiscal que puso él para ver cómo tumban al gobierno. Buscan tumbar cada decreto, torpedearlo todo, ¿no? Eso, ese es el planteamiento que hizo el presidente Gustavo Petro en Ayapel. También sostuvo que el cambio es que el gobierno obedezca al pueblo, no a los técnicos de la oligarquía, como se está diciendo actualmente, ¿no? Vamos a ver si seguimos mostrando las imágenes. Se dice, una de las narrativas actuales es que el gobierno ha puesto activistas en el gabinete. No, lo que ha puesto es gente verdaderamente comprometida con su gobierno. No centristas, entre comillas, ni gente procedente de los partidos de la oligarquía, que lo que hicieron fue torpedear por el mismo ejercicio del gobierno y el programa del gobierno, el plan de desarrollo del gobierno. Verbigracia, ¿no? Por ejemplo, el señor Alejandro Gaviria en educación, que no hizo nada y el presidente lo denunció allí, que trasladó 1.500.000.000.000 de pesos para otra cosa que no era el fortalecimiento de la educación como él había planteado, como la señora Cecilia López en agricultura, que no hizo nada en materia de recuperación de tierras, como el mismo ministro de Hacienda que lo traicionó patrocinando que una gente de la oligarquía cafetera, del gran empresariado, fuera puesto en la presidencia de la Federación Nacional de Cafeteros y no el que él consideraba pertinente, etcétera. Entonces, el presidente sostuvo también que el pueblo sin permiso se convierte en poder constituyente y que el cambio es que el gobierno obedezca al pueblo, no a los técnicos de la oligarquía, no a los técnicos, a los tecnócratas de la oligarquía. Esto lo dijo en Ayapel el martes 19 de marzo. El miércoles, Ayapel, Córdoba, ¿no? Tierra afectada, golpeada por la violencia del paramilitarismo y que también a lo largo de sus intervenciones ante la comunidad, pues fue escenario de la aparición de grupos como el EPL, el Ejército Popular de Liberación, de cuya historia habló en extenso en esta correría. El miércoles 20 de marzo en Tierra Alta, el presidente estuvo en Tierra Alta, Córdoba, hizo un recorrido histórico también sobre la presencia del EPL en la zona, recordó todas las incidencias que tuvieron las confrontaciones allí con las fuerzas del Estado y con el surgimiento del paramilitarismo, y allí planteó: el paramilitarismo es el sicariato de la oligarquía colombiana. El paramilitarismo es el sicariato de la oligarquía colombiana. Entre ellos el señor Mancuso, ¿no? Dijo también que la oligarquía llenó el país de sangre para que no hubiera democracia. Toda la izquierda cordobesa fue eliminada. Esto lo planteó en Tierra Alta. Yo recuerdo, siendo yo muy joven, en la década de los 80 y principios de los 90, nos llegaban las noticias de que a Córdoba era imposible ir. La gente de la izquierda, la gente progresista, toda la UP, toda la gente de izquierda fue barrida. Los asesinatos eran
cotidianos. Córdoba, Montería y muchos de sus municipios se convirtieron en tierra paramilitar. No había acceso a otro pensamiento. Posteriormente, el presidente dijo también que el miércoles en Tierra Alta, que la oligarquía llenó el país de sangre para que no hubiera democracia. Toda la izquierda cordobesa fue eliminada. Políticos corruptos se reunieron en Barranquilla, denunció, políticos corruptos se reunieron en Barranquilla para juntar 100.000 millones de pesos con miras a comprar votos y para tomarse la constituyente y sacarnos del gobierno. Eso denunció el presidente Gustavo Petro en Tierra Alta, Córdoba, municipio al que se tuvo que trasladar al día siguiente. No pudo hacerlo en la noche que lo tenía previsto, en la noche del martes, tuvo que hacerlo en la mañana del miércoles por el problema que se presentó con un bloqueo. Entonces, el presidente Petro en Tierra Alta hizo este planteamiento y luego se trasladó a San Marcos, en donde dijo que la discusión sobre la constituyente no es con Vargas Lleras, sino con el pueblo. Porque el señor Vargas Lleras, habilidosamente, ¿no?, se pronunció diciendo que apoyaba la constituyente para de una vez por todas ir y sacar al presidente Petro. Ahí ven ustedes, desnudando su posición netamente de odio contra el jefe del Estado y golpista. La constituyente debe abordar el ordenamiento territorial, que es el mismo que heredamos de 1886, porque la Constitución del 91 le dejó esa tarea al Congreso y es imposible que éste la haga por el clientelismo. Claro, el presidente explicó en San Marcos, Sucre, que los congresistas a lo largo de 33 años de vigencia de la Constitución política nunca han estado interesados en poner en práctica, en marcha, los contenidos, los preceptos de la Constitución política del 91. Y menos el reordenamiento territorial, porque es que en los departamentos, el actual ordenamiento territorial, son departamentos, municipios, corregimientos, ¿verdad? Ese ordenamiento les es favorable y allí tienen sus votos cautivos y tienen toda su parentela y tienen todos los mecanismos y todas sus empresas electorales y por tanto no van a avanzar en el reordenamiento territorial. También dijo que La Mojana es una demostración de por qué debería ser una provincia, o sea, la provincia del San Jorge, planteó el presidente. Entonces aquí ya estamos viendo uno de los 7, 8 puntos que el presidente ha planteado, que vamos a analizar ahora con el doctor Bejarano, que ha planteado como ruta de su propuesta de constituyente, de Asamblea Nacional Constituyente. Les estamos haciendo un rápido balance de los planteamientos del presidente Gustavo Petro en su desplazamiento a los municipios del sur del Caribe colombiano. El jueves 21 de marzo, el presidente volvió a Montería, fue a la Universidad de Córdoba a reunirse con los estudiantes, como a él le gusta. Allí inauguró la sede de la Facultad de Ciencias Básicas y ante los estudiantes dijo que la Procuraduría le quiere prohibir al ministro de Hacienda que le gire recursos al ministro de Salud para la atención primaria en los territorios. Una nueva muestra de cómo se está utilizando las instituciones del Estado para torpedear la gestión del gobierno. Hay algunas personas que ingenuamente dicen que es que el gobierno tiene que dedicarse a gobernar. Claro, lo está haciendo. Y en esta gira lo demostró. Y entonces estas personas dicen, y no hacer tanto anuncio. No, es que ha pasado del anuncio a la acción, los está haciendo. Pero muchos de esos anuncios, muchas de esas gestiones de gobierno que en el campo del Ejecutivo se expresan, se materializan a través de decretos y de resoluciones, están siendo demandadas por aclaláteres, por mandaderos, por emisarios de las derechas, de los partidos de la derecha, para no dejarlo gobernar. Esto es otro ejemplo. La Procuraduría se le atraviesa, ¿no?, en las soluciones para la población de la Colombia profunda, de los municipios, de los corregimientos, de las veredas que no tienen puestos de salud,
es decir, la medicina preventiva que se necesita para allá, y la quieren torpedear ya, así como han torpedeado otras cosas. Recordemos que el año pasado el presidente Petro estuvo en La Guajira desarrollando una jornada también parecida a esta, de toda una semana. Allí decretó la emergencia social y económica. ¿Y qué hizo el aparataje jurídico del Estado? Tumbársela, se la tumbó la Corte Constitucional, y los decretos legislativos emanados de esa declaratoria de emergencia social y económica tan justificada para La Guajira, pues fueron derogados. Y el Consejo de Estado le derogó su intervención en la CREC para solucionar los problemas de energía, aunque tenía derecho para ello, etcétera, etcétera. De modo que a eso hace alusión el presidente Gustavo Petro cuando dice que no están dejando gobernar al presidente utilizando todo el aparataje jurídico y de los llamados órganos de control, también de sus magistrados, de sus jueces, etcétera. En Montería, entonces, dijo también lo siguiente, dijo el presidente: Andrés Pastrana reformó la Constitución para que los recursos de la educación se destinaran a salvar a los banqueros, y luego Uribe los usó para que 6.402 jóvenes fueran fusilados, y la sociedad colombiana no dijo ni mu, porque la Constitución ha sido reformada por lo menos 50 veces. Pastrana reformó en el ítem que establecía recursos para la educación superior y dijo que eso era temporal, que era para salvar a los banqueros. ¿Cómo les parece? El aparataje, el sistema, el régimen neoliberal que privilegia salvar a los multimillonarios y quitándole los recursos constitucionales a la educación. Y luego eso lo volvió Uribe permanente. A eso es a lo que hace referencia el presidente Gustavo Petro cuando dice que hay que restablecer en la Constitución artículos fundamentales que han sido derogados, que han sido quitados por la ofensiva de reformismo de derecha de la Constitución política. Sigamos. Entonces, esto lo dijo en Montería el jueves 21 de marzo. Luego el presidente se trasladó a San Antonio de Palmito. Estamos hablando del jueves 21. San Antonio de Palmito, Sucre. Y allí ocurrió algo muy interesante que es importante ponerlo de relieve. La reforma agraria o elementos de la reforma agraria y el programa de gobierno y el plan de desarrollo y las promesas de campaña se están materializando contra viento y marea a través de diferentes entidades. La Unidad de Tierras, la Agencia Nacional de Restitución y la SAE. A través de la SAE, que tiene un joven presidente, este organismo muy comprometido con los cambios, Rojas Medellín, Daniel Rojas Medellín, logró en una hacienda de esas que fueron históricamente del narcoparamilitarismo, una hacienda que tiene un nombre que el presidente repitió varias veces, Simba, en San José de Palmito, Simba. En esa hacienda, desde esa hacienda se dirigían las ofensivas para las masacres, para los crímenes, para los asesinatos, para llenar de sangre el departamento de Sucre. Pues allí fueron entregadas más de 1.300 hectáreas de tierras. La SAE entregó predios que fueron de narcos, fincas Simba, La Laguna y Potosí. Ahí estamos viendo la gráfica del presidente, la primera dama, la vicepresidenta, Harman, el actual director de la Agencia Nacional de Tierras, y también el otro lado, Daniel Rojas Medellín, y otros y líderes sociales de la región. Entonces, ese anuncio fue de vital importancia. 1.384 hectáreas de tierra para los campesinos, allí fueron entregadas. Somos la revolución agraria. Ese es lo que resume este ejercicio tan importante de la SAE, la restitución de tierra. En total, en 4 días, hasta el jueves, desde el lunes a jueves, fueron entregadas 4.400 hectáreas de tierra para quienes dicen, como un señor periodista muy famoso, Daniel Coronel, que el gobierno no está haciendo nada. ¿Cómo les parece? Y son de los periodistas que dicen que por lo menos equidistantes, porque neutrales ni objetivos no hay nadie, ¿no? Dicen que independientes, y dicen que aquí está la prueba de todo lo que se está haciendo. Y el gobierno, el presidente lo dijo en este desplazamiento. Vamos por 200.000 hectáreas, se requieren 3 millones
difícil de cumplir, pero lo está haciendo. Y uno de los principales ejercicios del gobierno es precisamente la entrega de tierra a los campesinos. Y los campesinos agradecidos recibieron al presidente y lo destacaron. En San José de Palmito también el presidente dijo, en Sucre se instaló un régimen de corrupción narcotraficante que acribillaba al pueblo desde 3 sedes, dijo el presidente. La gobernación de Sucre, la alcaldía de Sincelejo y la hacienda Simba, desde donde se entregaron 3.384 hectáreas. Un hecho histórico, porque esta era una de las haciendas que utilizaba el narcoparamilitarismo para asesinar al pueblo colombiano. Allí también dijo, Uribe debe mostrar cuánto es el avalúo catastral de sus haciendas. No nos está pagando el impuesto predial de sus tierras. Entonces, una acusación muy grave contra el expresidente Uribe, que además de ser un gran terrateniente, no paga ni 5 de impuesto predial. Dijo también el presidente, egoístas sociales están matando a los viejos y a las viejas, saboteando la reforma pensional por defender a 2 ricos banqueros. Y también sostuvo que el sistema de salud ha matado más gente que la mafia en Colombia, más de 340.000 personas, y se robaron 25 billones de pesos. Elementos que el presidente explicó y recabó y subrayó y enfatizó, porque en este desplazamiento no solamente hubo entrega de recursos, de miles de millones de pesos para salud, para educación, para agua potable, para saneamiento ambiental, para infraestructura como el aeropuerto de Tolú, etcétera, sino que se hizo una insistente labor de pedagogía. Quienes quieran entender cuáles son los motivos para la propuesta de la reforma de Asamblea Nacional Constituyente del presidente Gustavo Petro, los invitamos a que se acerquen a este resumen y a los pronunciamientos que están en la página de la presidencia. Están todas las intervenciones de él. Dijo también que el pueblo sea constituyente. Tenemos que movernos el doble. Hay que mover las mayorías nacionales, no solo las electorales. Claro, con las electorales no basta. Y muchos dicen que las electorales ya no son los 11.300.000 que votamos por él. No. Yo creo que el presidente mantiene una importantísima base social. Lo demostró aquí en Puerto Resistencia, lo demostró en su gira por La Guajira, por Nariño, por el Cauca, y lo demostró y de qué manera en su desplazamiento a el sur del Caribe. La constituyente es para volvernos poder, no solo gobierno. En Sucre debe quedar la capital del poder constituyente campesino, dijo el presidente. Se necesita constituyente para que haya reforma agraria. Traicionaron el acuerdo de paz. Al traicionar el acuerdo de paz, pues no se ha implementado la reforma agraria, y para eso es que también plantea la constituyente, aunque como he resumido en los contenidos precedentes, el gobierno está entregando miles de hectáreas de tierra a los campesinos y les está cumpliendo a los campesinos, pero se requiere más porque son más de 3 millones de hectáreas las que hay que devolverles a los campesinos, que fueron hurtadas, robadas, sangre y fuego, a punta de masacres y de genocidios por el paramilitarismo con la connivencia de agentes del Estado. Lo que el presidente desde el Congreso, cuando fue senador y representante, denominó la parapolítica. Luego se trasladó a San Onofre en Sucre, ¿no? Y allí tuvo también un acto muy emotivo con las comunidades. Marta Cantillo, la alcaldesa, a quien él valoró mucho su trabajo, alertó sobre la contaminación en el canal del dique, hizo una serie de planteamientos muy interesantes. Allí se entregaron 1.400 hectáreas, ojo con esto, 1.400 hectáreas, más otras 1.384, entonces estamos hablando de 4.000, más de 4.400, porque en la anterior fueron, las de Simba fueron 3.384, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 4.400 hectáreas nada más en esos 2 momentos. Y el presidente Gustavo Petro planteó también
en San Onofre, que si no se transforma el territorio, no hay paz. Esta es otra de las claves de la constituyente. Con decisión y coraje es que se puede hacer el cambio. Allí el presidente entonces recibió la atención, el cariño de la población, que destacó cómo se había logrado un acuerdo entre el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman. Recordemos que Felipe Harman reemplazó al doctor Vega. Felipe Harman fue alcalde de Villavicencio. Fue un destacado alcalde progresista en Villavicencio y fue vinculado ahora por el presidente Gustavo Petro a dirigir la Agencia Nacional de Tierras. Pues lideró este proceso con el señor que ustedes ven a la izquierda, el señor Harman, el señor Cavalier, el líder de la familia Cavalier, que son propietarios, entre otras empresas, de alquería. Y ellos llegaron a un acuerdo con el gobierno y el gobierno les compró las tierras. Y allí están haciendo, el señor Cavalier le está entregando al presidente simbólicamente un poco de tierra en esta canasta como símbolo de que el gobierno no está expropiando a nadie, está comprando a precios justos la tierra y entregándosela a los campesinos. Y allí Giovanni Yule, de la Unidad de Restitución de Tierras, dijo que hay 10.500 hectáreas en más de 600 procesos judiciales y que el 51% de esos procesos se han impulsado en este gobierno para más restitución de tierras a los campesinos. Si no se transforma el territorio, no hay paz, dijo el presidente. Si no se transforma el territorio, no hay paz. Esta es otra de las claves de la constituyente. Con decisión y coraje es que se puede el cambio. Y el viernes, ya vamos terminando el balance, el resumen, en Monpós, Bolívar, el presidente habló otra vez hizo nuevamente un recorrido histórico, habló de Orlando Fals Borda, el gran sociólogo, historiador, hombre investigador, que nació en Monpós y que escribió la historia doble de la costa, que son 5 tomos. Y llamó al ministro de Cultura a la publicación de esos tomos de la historia doble de la costa. Allí dijo, aquí se está desatando el poder constituyente, que el pueblo hable no solo para escucharlo, sino para obedecerlo. O sea, el sentido de la constituyente es también en la movilización popular, en la acción de masas, en las asambleas populares, en la calle, en los barrios, en las asambleas como estas. Que el pueblo hable y el gobierno obedezca. Ni agua potable, ni salud, ni protección del medio ambiente, ni educación. Enmochilaron todo esto que está en la Constitución, porque recordemos que la Constitución política no es una constitución de derechos, de una carta de derechos enorme, gigantesca. Pues denunció el presidente de la República que la oligarquía colombiana, y él insistió mucho en el concepto de oligarquía, y lo explicó históricamente, yéndose incluso a Grecia, y planteó cómo la oligarquía colombiana ha enmochilado, que es un término muy popular y coloquial, los preceptos fundamentales del Estado de Derecho, de la Constitución, y por eso hay que ir a una constituyente. Entonces, planteó que enmochilaron todo esto que está en la Constitución y les entregaron las armas a los sicarios adorados de la oligarquía, los paramilitares. Fíjense ustedes, el presidente fue frentero, el presidente les dijo las verdades a las oligarquías, y esas oligarquías de la costa, pues que son de las más ayectas. La oligarquía costeña es súper ayecta con la oligarquía santafereña. El presidente dijo, ustedes son los que van a la cárcel, los santafereños pasan de agache y quedan en libertad de los delitos que ustedes les han ayudado a hacer. Así les dijo a los politiqueros de la costa atlántica. También dijo el presidente, el pueblo es soberano, la Constitución es el camino, el pueblo decide, el gobierno obedece. Y concluyó, los invito a una nueva jornada por el poder constituyente para ser libres porque nos han venido sojuzgando. Repito, los invito a una nueva jornada por el poder constituyente para ser libres porque nos han venido sojuzgando. El balance que les teníamos en 30 minutos exactos
de ese importantísimo gobierno con el pueblo en el sur del Caribe desarrollado por el presidente Gustavo Petro.